¿Vos leíste toda la presentación de Ramos Padilla? A mí me espantó. Me dio miedo, de verdad. Operación Haidt, como se menciona en los documentos de la computadora de Marcelo D'Alessio, en principio parecería ser una operación de contrainteligencia. Se hizo un programa de Mirta Legrand solamente para que operen los servicios. Y no importa eso. No importa de verdad. Fue Ana Polero, que era un servicio, estaba ahí atrás de cámara dándole letra a Natacha. Y todo el tema. Señora, ¿cómo es Malbec? Señora, ¿cómo es Malbec? Sexuales, pero está en una etapa muy preliminar. Sexuales, pero está en una etapa muy preliminar. ¿Quién es aquella persona? Una radio de también. No hable fuera de cámara, Natacha. Una radio de también. No hable fuera de cámara, Natacha. No hablo, estoy tratando de... Los grandes medios están tapando este tema. No lo publica nadie. Clarín, La Nación no lo publica. Si en esta época de redes sociales, de información masiva, pueden hacer un blackout a este tema, lo que habrán hecho en la dictadura, Luis, sin redes sociales, sin nada, ¿cuántas cosas más se habrá tapado en esa época? A mí me da mucho miedo y me da bronca que nosotros seamos parte de esto. Aquel famoso programa de Natacha Haidt, en lo de Mirta, fue preparada por los servicios de inteligencia. En convivencia con Nacho Viale. Escuché mucho por ahí que hablaban de una operación. La verdad no tengo ni idea que es una operación de los servicios. Nunca traté con los servicios. No conozco a nadie de los servicios. Eduardo Miragaya fue fiscal, era agente de la AFI. Acá lo tienen, ¿eh? Ignacio Viale está, Natacha, Raúl Martins, que está ahora, que dirigía prostíbulos, manejaba prostíbulos. Pero miren cómo se cruzan, ¿eh? Ignacio Viale y Eduardo Miragaya, 37 mensajes. Eduardo Miragaya no fue, ¿eh? Mire, 37 de entrada, 43 de salida. Entre una persona que era de la AFI e Ignacio Viale. 62. ¿Quién es Eduardo Miragaya? Perdón. Eduardo Miragaya era un fiscal que después empezó a trabajar para la AFI. Ah, ok. O sea, trabajaba para los espías, lo que era la CIDE. ¿Qué tenían que hablar ellos dos? ¿Qué estaban preparando? Si Miragaya no iba al programa, no fue al programa. Si hablas con un tipo que es de la AFI, que no viera el programa, ¿por qué hablas con alguien de los servicios? Y esto es un documento oficial. Mirta, le hago una consulta porque se ha filtrado una información referida a los chats que tenía Natacha Haidt en su celular, y se dieron a conocer unas conversaciones en donde ella no solamente hablaba con Nacho por lo que fue la mesa de aquella vez, sino también con una persona, con un Eduardo, ex fiscal y agente de inteligencia. Desconozco. Bien. Un programa hubiese o habría sido utilizado como una operación política. No creo. ¿Puede confiar ciegamente en que su nieto no haya hecho eso que tal vez...? Creo que sí, puedo confiar. Creo que sí, puedo confiar. Superó a Natacha, por eso yo la quiero de esto dejar, y para mí, por eso yo dije, apenas murió, fue 2 veces víctima. Porque dejó se murió, pero además fue víctima en vida de todo esto, de toda esta roña, la usaron. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a ADN. En un ratito vas a ver un mensaje de WhatsApp que le mandó Eduardo Miragaya, exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia de Mauricio Macri, a Daniel Vila, el dueño de América, por lo que acaba de decir Jorge Rial. Jorge Rial decía en ese programa lo que decía, le abría los ojos a la gente del espionaje que hay en la República Argentina, espionaje absolutamente ilegal desde una secretaría que debería ser legal. Pero es absolutamente ilegal lo que estaban haciendo en ese momento y lo que han hecho hasta hoy y que van a usar en campaña. Esta es la mafia de Cambiemos. Esta es la mafia que maneja el presidente Mauricio Macri. Y no debería sorprenderte, porque Mauricio Macri le había hecho espionaje con una red de inteligencia paralela montada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a expensas de los contribuyentes de Buenos Aires. Los espiaba. Espiaba a su cuñado, espiaba a gente que estaba en la AMIA. Le gusta espiar a Mauricio Macri para hacer política, para meter carpetazos. Eso es lo que le gusta al presidente y eso es lo que vamos a ver hoy. Porque en cada hecho que se genera, el hecho de la mesa de Mirta Legrand es un hecho absolutamente político. No es un hecho aislado, no es que la naturaleza lo gestó ese hecho, es un hecho absolutamente político y uno se tiene que preguntar por qué se generaron. ¿Por qué se lo quisieron llevar puesto al juez Casanelo? ¿Por qué se lo quisieron llevar puesto al fiscal Federico Delgado? ¿Por qué se lo quisieron llevar puesto a Gustavo Vera?
al Papa Francisco. Hoy vas a ver todo eso y vamos a ver quiénes fueron. Eduardo Miragaya, por ejemplo, este señor, exdirector de la AFI, que había sido fiscal y pasó a la Agencia Federal de Inteligencia. Su subordinado, Carlos Cidrás, que era quien hacía las operaciones, a Gómez Centurión. También vas a ver eso. Como también Elisa Carrió y sus amigos fueron víctimas de estas personas, aunque ellos también los utilizaban. Los utilizaban, pero a su vez le hacían inteligencia a ellos mismos. También vas a ver cómo Nacho Viale generó ese hecho político. Lamentablemente. Nacho Viale, que es contratista del Estado de Mauricio Macri. Y fueron varios los que participaron justamente de esa situación. Vamos con lo que decía el diario La Nación. La agencia de inteligencia complicada en el escándalo de Natacha Jait. La espía Ana Polero, que asesoró la mediática y ataca a periodistas, estaría vinculada al fiscal Miragaya. Ana Polero, una agresiva tuitera ultramacrista. Ultramacrista. Durante 3 meses, durante el año pasado, fue contratada por la Agencia Federal de Inteligencia. Rápidamente, te pido 2 segundos porque estoy haciendo la editorial. Gustavo, decime quién es Ana Polero. A Gustavo Vera, por favor. ¿Quién es Ana Polero? Ana Polero, como bien decís, trabajó para la AFI, fue pareja de Miragaya y bueno, y fue una persona después vinculada a Infobae y que seguía teniendo vínculos, digamos, informales con la inteligencia y que jugó un rol clave en esta operación llamada Operación Jait, según consta en las propias carpetas que se le encontraron a D'Alessio en la casa en el allanamiento que hizo el doctor Ramos Padilla. ¿Por qué querían echarlo a Casanelo? ¿Por qué querían echarlo a Casanelo? Porque debía incriminar a Cristina Fernández de Kirchner con Lázaro Báez, a quien extorsionaban para sacarle sus empresas y para no meterle presos a sus hijos. El único hijo que le pegó a su propio padre está libre. El otro que no transó está en cana. Macri, en busca de una urgente tregua con Carrió, causa abierta. La causa abierta por los Panama Papers registra una sorprendente actividad. El juez que investiga es Sebastián Casanelo, otro de los magistrados que viajarán al Vaticano. Va con Lorenzetti de la mano de Gustavo Vera, el señor que está acá y por eso vamos a hablar con él. Es el legislador porteño más severo en la tragedia del Time Warp. Otro caso en manos de Casanelo. O sea, Casanelo tenía las causas que involucraban al macrismo, que los tenían hasta las manos a el macrismo. Fíjate lo que decía Ana Polero por Twitter. Ana Polero por Twitter, la mujer que está vinculada a la AFI, a la Agencia Federal de Inteligencia, re emocionada con el audio de Jorge Furí y la alegría de los que escuchan. Le gritaron a Macri espontáneamente, sí se puede, decía la gran espía Ana Polero. Estas cosas son las que tuitean estos muchachos y le garpamos todos para que hagan estas cosas aparte de operaciones. Ojalá Macri arrase en primera vuelta y echarlos a todos por delincuentes. Mirá quién habla de delincuente. Pero mirá quién habla de delincuente. Antes de ir a la mesa, Jorge, quiero mostrar el mensaje que le llegaba a Daniel Vila. ¿Lo tenés? ¿No lo tenemos todavía? En un ratito te vamos a mostrar el mensaje que le mandó Miragaya, Eduardo Miragaya, a Daniel Vila por Jorge Rial. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Tomás? La verdad que viendo que este es un gobierno que no solo devalúa, desemplea, ajusta, te mete los tarifazos, sino que también es un gobierno que te espía. Y lo que un gobierno que te espía, ya sabemos dónde termina, porque este país ya vive esta historia. ¿Cómo andamos, Juan? Buenas noches. Buenas noches. Sí, preocupante realmente, Tomás. Lo que vemos es claramente la explosión del auténtico mecanismo. Este es el auténtico mecanismo del que tanto se jactó Santoro en sus libros, del que tanto se jactaron algunos, lamentablemente, colegas en el canal, que fue ciertamente apretado por esta banda de la AFI, que la AFI tiene unos serios problemas, que acá Vera puede dar cuenta de ello, porque lo ha denunciado. Tiene 7.500 millones de pesos de gastos reservados. La encargada de personal de la Agencia Federal de Inteligencia es la ex mujer de Gustavo Rivas. La persona que está a cargo de la capacitación de los espías de la Argentina en pleno siglo XXI es una ex vendedora de cosméticos que da cursos de teatro. Es decir, lo que está sucediendo en Argentina es muy grave y la revelación de estos chats todavía no nos vayamos de esto. En un ratito vas a conocer cómo entraban a la cárcel a apretarlo a los presos políticos y no quedaban registrados. Y lo reconocían los agentes de la CIDE en estos mensajes. En un ratito lo vas a ver. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Qué pensás de lo que estás viendo? Simplemente es ver, como decía Juan, un mecanismo. Pero lo interesante o lo importante o lo grave es que
se utiliza la Agencia Federal de Inteligencia como órgano de persecución política. Esto es gravísimo, sería un escándalo de desproporciones internacionales en cualquier otro lugar. Y creo que es importante ver que este modus operandi no solamente es en virtud o es contra un opositor político, sino que puede llegar a ser o es una forma de armado de causas para cualquier ciudadano o ciudadano de la Argentina. Y esta es la gran gravedad institucional. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, hay que recordar que Casanelo tenía hasta el 10 de diciembre del 2015 una causa muy importante, la que éramos creyentes, que tenía que ver con el enriquecimiento ilícito de toda la banda de Estiuso. Estiuso, Germán García, Richarte, Saller y unos cuantos más, Dicciani. Creo que eran 6 o 7, le encontramos 65 empresas, no la podían justificar con su patrimonio, venían robando desde la década del 70 algunos, 80 y 90 otros, tenían vinculaciones también con la causa Martín, de la que después vamos a hablar, y inmediatamente después de la asunción de Macri, bajo excusas totalmente burdas, le arrancaron de cuajo la causa a Casanelo, y pasó por 4 jueces hasta que encontró un juez amigo que finalmente pudo plancharla y después de un tiempo, digamos, dejarla archivada, digamos. Todo lo que surge del expediente de Ramos Padilla, todos los nombres, digamos, Raúl Martins, Eduardo Miragaya, son personas vinculadas a Cambiemos claramente, ¿no? Económicamente. Sí, el propio Nacho Viale, digamos, ¿no? Vinculadas. Martín, ¿por qué? Porque regenteaba prostíbulos y hizo No, una vinculadas forma... a Cambiemos, vinculadas a Estiuso. Y se van a dar cuenta a partir de la declaración de Estiuso el 19 de julio, por qué están vinculados. Es más, a nosotros, la banda de Miragaya nos armó una serie de causas falsas, ¿sí? Producto de que estábamos, digamos, por un lado, luchando contra el crimen organizado y descubriendo vínculos que implicaban a funcionarios del gobierno, y particularmente en la causa Martín está todo de alguna manera revelado. La manera en que el gobierno tenía una relación promiscua con los servicios, con los proxenetas, con los tratantes, financiamiento de campaña, etcétera, etcétera. Un segundo ahí, te voy a cortar un segundito para poner el paño número 5, Jorge, por favor, poneme lo que decía La Nación respecto a Casanelo. Casanelo viajó justamente con Gustavo Vera a verlo al Papa para darle, de cierta manera, alguna lógica, algún apoyo a los jueces que justamente tenían causas muy complicadas contra el gobierno. Macri en busca de una urgente tregua con Carrió, ahora Leandro Báez a través de Balbín y Viola, vapulea a Casanelo, le imputa delitos que de probarse determinarían la pérdida de la causa y también de juzgado. Hay funcionarios que festejan la embestida, le gustaría remover a Casanelo, no porque apañe a los Kirchner, sino porque además fastidia a Macri. Puso todos los recursos del Estado y a estos delincuentes mafiosos detrás de esas causas y de muchas causas. Ahora sí, después de lo que dijo Jorge Rial al principio, que lo viste, mirá el mensaje que le mandó Eduardo Miragaya, el hombre de Mauricio Macri, a Daniel Vila, el dueño de América. Ahí sale Miragaya Eduardo al lado del Papa Francisco. Después explícame cómo llega el Papa Francisco Eduardo Miragaya y lo abraza. Daniel, buenas tardes. ¿Podrás decirle al señor Rial que deje de nombrarme sin pruebas? Porque voy a accionar contra el canal y si no, le diré a la gente que es socio el señor Rial en su blog de internet con Báez. Y yo sí tengo pruebas, le dice. ¿Escuchás eso? O sea, lo metían a Báez por cualquier lado, como si Báez fuera la mancha venenosa con la cual iban a ensuciar a todos. De todos modos, es muy bueno que amenace con denunciar eso si lo siguen apretando. O sea, es la lógica de la extorsión contra la extorsión. Claro, eso es un mensaje absolutamente extorsivo, el que le llegaba, como veíamos recién, de Eduardo Miragaya a Daniel Vila. ¿Tenemos el tape, Jorge, para alargar? Natacha con Mirta Legrand. Natacha con Mirta Legrand. Fue todo un armado tremendo. Entonces vamos al próximo paño, por favor, Jorge, y empezamos a ver el teléfono de Cidrás. Carlos Cidrás le dice a la asesora de Lázaro Báez. En realidad, la asesora de Lázaro Báez le dice a Carlos Cidrás: hola, lo está visitando en la cárcel un tal Luciano Viola, que entró por magistrados, el área de magistrados donde entran justamente los jueces a la cárcel. Sigamos con el próximo paño, Jorge. Le sigue preguntando y Cidrás le responde: hola, sí es nuestro. Ok, pero no se llama Luciano, era Santiago Viola. Dame el próximo porque esto es tremendo. Esto no lo has visto nunca y lo que vas a ver ahora tiene mucho que ver con lo que se había denunciado. Y esto es tremendo, porque hay complicidades dentro de la penitenciaría. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Sabés si los libros de ingreso de la cárcel están o si fueron borrados? Las personas que iban a visitar de AFI a Lázaro Báez. Carlos Cidrás le dice: no los anotaban. No los anotaban.
¿Qué es esto, Natalia? ¿Es un delito? ¿Qué es? ¿No anotar a una persona que entra a la cárcel? Por supuesto. En realidad, lo que tratan es de ocultar esta relación espuria y obscena que existe a los efectos de poder preparar o un testigo o incriminar a una persona en un caso de estas características. Por eso digo, es importante resaltar que no, este gobierno que se dedica a construir subjetividades y no le importa el incumplimiento de la ley. Hay un incumplimiento claro de la ley de inteligencia, hay un incumplimiento de la Constitución Nacional desde el momento en que el presidente de la Nación habla de poner jueces determinados, hay también un incumplimiento porque es el mismo presidente de la Nación el que maneja la AFI. Nosotros ya lo hemos visto con Macri como jefe de gobierno. Este modus operandi no es una novedad. ¿El director del diario de la Nación te fue a ver a tu casa? Sí, así es. En oportunidad de que había... A través de un amigo, me insistió varias veces, yo era legislador en aquel momento, terminábamos de hacer un congreso internacional de jueces contra la trata y tráfico de personas, del cual había participado Casanelo, Lorenzetti, pero no solamente Casanelo y Lorenzetti, también Ercolini, también Servini de Cubría, o sea, había sido bastante ecuménica la delegación argentina de jueces, evidentemente al gobierno no le había gustado. Carrió me acusaba de estar operando de alguna manera para salvar a jueces supuestamente corruptos. Era un momento donde arreciaban las presiones para echar a Casanelo. Vos ayer mostraste mensajes de WhatsApp que son de la misma época en que se hizo ese coloquio, que fue junio del 16. Y después vino la ofensiva contra Rafecas. Una ofensiva muy fuerte. Rafecas ya estaba invitado hacía varios meses a otro coloquio que había sobre narcotráfico. ¿Qué te dijo el director de la Nación? ¿No me lo dijiste? Bueno, vino a mi casa... Lo invité a mi casa. Sí, lo invité a mi casa para que sepa cómo viven los pobres. Como bien sabés, cuando fui legislador devolvía el 60% del salario. En total unos 8 millones y medio de pesos al valor del dólar hoy. Por lo tanto me fui tan pobre como entré. Y bueno, como sabía, ya veía raro, digamos, que quiera una reunión en el contexto oscuro que había de causas inventadas. Es uno de los dueños del diario La Nación. Julio Saguer, el que te iba a visitar a tu casa. Exactamente. ¿Para qué? ¿Qué te dijo? Bueno, esa mañana vino y me planteó que bueno, que él felicitaba a la Alameda porque había hecho un trabajo muy brillante con el tema de la trata y el trabajo esclavo, pero que bueno, que estábamos de alguna manera empañando nuestra trayectoria por meternos de alguna manera en asuntos de jueces que no eran de alguna manera bien vistos. ¿Sí? Bueno, yo traté de profundizar y le preguntaba qué era lo que quería decirme. Había salido una nota, creo que en el diario Clarín, donde nos acusaban de organizar un asado secreto con jueces, con fines conspirativos, a raíz de lo cual después nos arman una denuncia falsa en la que Estiuso es querellante, ¿sí? Que se la rebotan en primera y segunda instancia. Pero bueno, ahí viene y me plantea que nosotros íbamos a tener posibilidad de brillar de alguna manera en los medios de comunicación si nos seguíamos dedicando... Claro, si nos seguíamos dedicando a prostíbulos, talleres chiquitos, cosas que no comprometieran al poder, pero que si seguíamos de alguna manera llevando jueces conflictivos, entre los que se referían a Rafeca, a Casanelo, a Gil Carbó, etcétera, que no los llevábamos nosotros, los invitados a su santidad o al canciller de la Academia Pontificia. La íbamos a pasar, no la íbamos a pasar bien. Y efectivamente lo que vino después fue una catarata de denuncia falsa, una detrás de la otra. Al mes siguiente nos armaron una denuncia. Te paro ahí, por favor. Ya me hablé de la denuncia. Porque estamos en los medios. Sí. Después vamos a la denuncia. Quiero concentrarme en esto. Le dijo el director del diario La Nación, vos que lees La Nación, usted que lee La Nación, señora, que cree que está informado a través de un medio periodístico, fíjese que va el dueño de ese medio a la casa de un legislador a decirle por qué está bancando un juez que está fallando en contra del gobierno, que no mete presa a Cristina Fernández de Kirchner, a la casa del tipo, va, lo aprieta y le dice, si vos querés brillar en los medios, tenés que hacer esto. El tipo no transó. Y fíjate cómo reaccionaba Mirta Legrand. Grande. ¿Te puedo decir algo, Mercedes? Hace 10 años... Vos sos novia de Vera, ¿no? ¿De Gustavo Vera? No, es íntimo amigo mío. Íntimo amigo, perfecto. ¿Sabías que Gustavo Vera es el titular de la Alameda, que es muy amigo. Hace años. ¿Sabías que es pedófilo y es trata? ¿Sabías que baja prostíbulos y se los queda ilegalmente? ¿Sabías que tengo un estudio hecho y tengo videos filmados y prostitutas que hablan y cuentan? Al contrario, trabaja en una ONG que arregla... una enferma serial, igual que Gustavo Vera. Estás diciendo cualquier cosa. Gustavo Vera trabaja en una... Cuando tengas las pruebas, presentate a la justicia. Sí, está presentado. Yo trabajé para una empresa, que no voy a dar el nombre, bueno, viene al caso, que me pidieron. Yo primero presenté ante el Senado, de la Cámara de Diputados, una ley para legalizar la prostitución.
Incluso están pruebas de eso y todo, que lo presenté. Después de que me lo acepten, presentaba este tema de la pedofilia. Me contacta una empresa, que no voy a decir el nombre, para que, como yo me la paso una noche, conozco mucha gente de noche, trabajo de noche, entre la radio, más las conducciones y locuciones de noche, veo muchas cosas, para que investigue varios casos. El primer caso que me van a investigar es el de tu amigo. ¿Qué hago? Filmaciones, logística, 1 año de seguirlo. Sí, desmayate ahora. No me voy a desmayar nada porque estás diciendo es una barbaridad. Prostitutas. Terrible lo que estás diciendo. De la calle, déjame hablar, prostitutas de la calle y lamentablemente, de departamentos por 200, 500 pesos, tuvieron que soportar vejaciones, abusos sexuales de poder del señor Vera. Todo mentira. Él supuestamente despegaba los papelitos de ellas, pero pegaba los suyos, se apropió de la Alameda, se apropió de prostíbulos, apretó una barbaridad terrible a varios lugares. Todo lo contrario, Gustavo Vera ha denunciado. Disculpame, perdón. Andá a revisar la basura de Gustavo Vera. Rescatando las mujeres. Vamos a pasar al señor Bergoglio y Graci. A ver, perdón, Natacha. No, yo lo que quiero decir es... Graci trabajaba en el colegio. Un segundo, ahora te dejo. Estoy escuchando muy atentamente. Estás con la memoria porque sabía que iba a terminar. Está perfecto. No, porque yo... Atrás estaba Ana Polero, que entró justamente a la AFI por orden y cuenta de un dueño de medios de comunicación de Argentina. Y lo que tiene en la mano Natalia Jay debe ser seguramente la carpetita que le encontraron a D'Alessio llamada Operación Jay. Ahí está todo el libreto de lo que ella tenía que repetir con un refrito de barbaridades y calumnia que nunca llegó a la justicia. Nosotros sí la demandamos ante la justicia. Como bien sabes, Mirta Legrand pidió públicamente disculpas la semana siguiente. A la otra semana me tuvo que invitar porque si no iba a iniciar una acción por daños y perjuicios. Pero el daño ya lo había hecho y la guita ya la había cobrado la señora. Obviamente. La plata ya la había cobrado la señora. Obviamente, pero no fue el único daño. Hubo más daño. Antes de esto hubo otros daños que de causas armadas. Por ejemplo, recuerdo una de un tal Mariano Noel Valdés en diciembre del 2016 que resultó ser un empleado de la AFI, que nos denuncia por tráfico de influencia a Rafeca, a Casanero y a mí, en la que Estiuso es querellante, ¿sí? Que Servine de Cubría sin ninguna prueba le da lugar como querellante. Y si está Miragalla, ¿y cómo no le da lugar? Obviamente. Bueno, justamente. Están en todos lados los muchachos de la AFI. Después Bonadío nos acusa de habernos quedado con máquinas incautadas que eran para el cura Pepe, para la obra que hace el cura Pepe, que no solamente devolvimos, sino que además devolvimos de más, ¿sí? La Cámara le revoca el procesamiento, me vuelve a procesar, le vuelven a revocar el procesamiento, pero mientras tanto me llenan de dedo en todos los medios de comunicación, chorro de máquina, pedófilo, que manejo prostíbulos. O sea, se cumplió la profecía de Saguier. La profecía de Saguier era, portate bien porque vas a terminar aislado, censurado en todos los medios, te van a armar un montón de causas, y es efectivamente todo lo que después ocurrió, en el cual Miragalla y Sidras están involucrados porque lo dice el propio diario La Nación. El propio diario La Nación sacó una nota diciendo el olor pestilente de la CIDE, donde denuncia que estamos siendo espiados. Y era tan el escándalo ya que la propia AFI tiene que abrir una denuncia. En ese sentido te quería preguntar. Saguier no fue a hablar por La Nación, fue a hablar por un grupo de empresarios y por un grupo de medios, evidentemente. Evidente. Era, digamos, un apriete colectivo, digamos. Era 2 días después de un comunicado de una solicitada que habían sacado pidiendo la destitución de Rafecas, creo que por el tema Gustavo, del te quería preguntar eso, cuando te vinculan en esa denuncia con Rafecas y con el otro juez, que no recuerdo el nombre, ¿los jueces te dijeron, te comentaron, te hicieron saber que se sentían apretados como fuiste apretado vos? Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero son unos cagones. Lo mismo el caso de la doctora Gil Carbó. Hay que hablar las cosas. Fue tremendo, los apretes eran tremendos. Pero hay que decirlo, Gustavo. No es solamente la causa Báez, era porque se estaba investigando también a toda la banda de los servicios de inteligencia y Estiuso estaba al borde de la indagatoria en diciembre del 2015. Pocos recuerdan eso. Estaba al borde de la indagatoria porque no podía probar el patrimonio que tenía él y la banda que tanto daño le habían hecho a la democracia argentina. Gustavo. Y ahora el mismo Estiuso le revelan el secreto de inteligencia para que se presente lo de Ramos Padilla. Acuérdense lo que le digo. Va a embarrar la cancha, va a ir a ensuciarla. Es el jefe y el que supervisa a los Miragalla, a los Sidra, que no son más que pichones de Estiuso, concretamente,
Pero esta es una parainstitucionalidad, una cloaca pestilente que ha dañado la democracia argentina durante muchísimos años, que se llevó puesto a Gustavo Belli, que se llevó puesto un montón de funcionarios honestos y probos que intentaron impartir justicia, que intentaron que acá funcionaran las instituciones republicanas y lamentablemente no pudieron. Han apretado jueces, han apretado fiscales, esto lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo y lo que pasa cuando uno camina conforme a derecho, camina conforme a la verdad, bueno, te llevan puesto. Yo, por ejemplo, hice la denuncia por Tante Trucho, no podía firmar la denuncia porque no iba a salir en ningún medio. Ni en los medios amigos. ¿Quién te dijo eso? Porque los periodistas amigos nuestros, que son muchos, porque nosotros hemos colaborado gratuitamente durante más de una década en infinidad de investigaciones, nos decían, mira, Gustavo no puede salir, es orden de arriba. Gustavo no puede salir, tenían que salir otros compañeros. O sea, estuve invisibilizado, decime, ¿cuántas veces, a pesar de que tenemos causas a juicio oral, un montón de tratantes detenidos, rescatamos cientos de víctimas, cerramos más de 1000 prostíbulos? Gustavo, decime por qué estamos desaparecidos en los medios. Te lo digo muy simple, porque se cumplió la profecía de Sayer. Te puedo cortar un segundito. Entiendo la ansiedad y entiendo la bronca que sentís, porque la verdad que debe ser mucha impotencia. Creo que todos nos identificamos con lo que te ha pasado, sinceramente, ¿eh? Y entiendo esta bronca y entiendo la necesidad de hablar, entiendo la necesidad que tenés, y acá en este programa tenés las puertas abiertas, porque la verdad es que sabemos que ha hecho bien. A todo tipo que hace bien, toda persona que le hace bien a la sociedad, uno no entiende por qué siempre termina mal. No es solamente por los servicios de inteligencia, ni por la gente a la cual le molesta. No es Macri, no son los servicios de inteligencia, son los medios de comunicación, muchachos. Son los medios de comunicación lo que han logrado esto. Mirá lo que le mandaba Miragaya, vamos a repasar y cómo terminó arrodillado Lázaro Báez. Fíjate, le decía a la asesora de Lázaro Báez, él tiene que decir que sabe que han direccionado la investigación y que él tiene información para aportar, que no juega el abogado, que hable de su vida, que por culpa de Cristina está así, que ella le mandaba a hacer todo lo que era un empleado. Dame el próximo. Esto le mandaba a decir a la asesora de Lázaro Báez para que Lázaro Báez dijera esto, que no se meta con la causa técnicamente, que la señora mandó a direccionar la investigación. El juez hizo lo que ella le pidió, por lo tanto su vida está en riesgo, dependiente de un juez que obviamente está direccionado. Él tiene pruebas concretas para aportar en la investigación, pero teme por él y su familia. Si tuviera un juez imparcial, aporta lo que tiene. La fecha, 4 de junio. Dame la carta de Báez. Dame la carta de Báez a pleno para que la gente la vea. 5 días después le hacían escribir esto a Lázaro Báez. En el marco del incidente de recusación del doctor Casanelo, que aproximadamente a mediados del mes de septiembre de 2015, con anterioridad a las elecciones generales, vi al mismo, o sea, Casanelo, en la Quinta de Olivos, cuando estaba esperando para entrevistarse con la entonces presidente doctora Fernández. Lo manifestado es por el firme convencimiento de que la causa está direccionada. No he manifestado por el temor que siento, tal cual se lo expreso. Esto tuvo que decir Lázaro Báez, a latigazos, a trompadones, en el medio de la cárcel. Eso es torturar a una persona, muchachos. Lo extorsionaron para que su hijo no vaya preso. Terminó Martín preso y el otro no, porque habló mal de su padre. Y el que transó con Viola y con Claudia Balbín. ¿Y sabés qué? ¿Por qué te decía que los medios de comunicación son cómplices de esto? Porque sabés que todo esto terminó en la nada. Porque no existió esa reunión. Porque Casanelo no la conoce Cristina Fernández. Porque los testigos fueron truchos. Y mirá los medios que decían. Dale. Si lo llamaban tortuga, no me importa. Si después fue una liebre, no me importa. Casanelo tuvo 3 reuniones en Olivos. 3. Fueron después de las 12 de la noche. Junio del 2014, cuando se jugaba el Mundial de Fútbol. Estoy a punto de vomitar de los nervios, te lo juro literalmente y por Dios, te lo digo. Nunca estuve tan nervioso en mi vida. Septiembre y noviembre del 2015. Doctor Casanelo, usted fue a la Quinta de Olivos en esas oportunidades. Pero durante meses comentan, dicen que usted habría recibido 3 millones de pesos de Lázaro durante muchos meses. Usted habría recibido 3 millones de pesos. Eso decían los periodistas, se agarraban la cabeza. Otro decía, tengo ganas de vomitar de los nervios. ¿Cuánta plata cuesta eso? ¿Cuánta plata cuesta hacer vomitar a un periodista? ¿Cuánta plata le entra por la boca para que quiera vomitar detrás de esa mentira tremenda que estaban haciendo? ¿Eso no es delito?
¿Jugar con la gente no es delito? Seguimos repasando mensajes de Sidras. Ya intuyo que quieren decir muchas cosas, pero seguimos viendo mensajes y ya le abro el juego. Le decía Carlos Sidras, si se presenta algo bueno estamos cerca, ¿ok? Está bastante bien. De la Cámara venimos bien. El de la AFI sabe cómo viene la Cámara Federal con el tema. Seguimos con el próximo mensaje. Todos mensajes que van a ser presentados en la justicia si nos llaman, muchachos, ¿eh? Le digo a Stornelli, si quiere que vaya, me doy la vuelta cuando usted quiera, ¿eh? Cualquier fiscal de oficio debería estar haciendo la denuncia. Stornelli tiene esto, lo puede hacer. Si no da datos buenos, comprobables se hace difícil, le dice Sidras para Lázaro Báez. Si no trae algo, está complicado. Si no aporta en cámara, puede seguir Casanelo. Muy bueno, y le manda un artículo de Clarín. Vamos con el próximo. Todo esto le decía la gente de la AFI a Lázaro Báez. Enloqueció durísimo. ¿Cómo venimos con la cámara? Le pregunta a la gente de Lázaro Báez. Tenemos un 95%. Si no hay imponderables, vamos con el plan B, le dice. Y ya vas a ver cuál es el plan B. Vamos con el próximo mensaje. Dale, Jorge. Le dice Carlos Sidras, están en la corte. Estaban operando en la corte en ese momento. Los muchachos de la CIDE, los espías estaban en la corte. Cuando salen me avisan qué pasa. Queda Casanelo, le dice. Pasa a casación para citar a testigos y así lo incineran a Casanelo. Pasa a casación para citar a testigos y así lo incineran a Casanelo. Vamos con la próxima. Estaban en la corte operando y la corte les informaba. Indagan un abogado y un ex espía por plantar testigos falsos. Estos eran los testigos que incineraban a Casanelo. Santiago Viola y el ex abogado de Viale y Miragaya, que trabajó en la AFI, acusado de instruir falsos testigos, testimonios. Y ahí dice absolutamente todo cómo fue. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es la cosa? ¿Y sabes por qué lo querían sacar a Casanelo? Mostrame cómo lo tenía Casanelo a Macri, Jorge, por favor, y a Federico Delgado. Federico Delgado tiene que venir la semana que viene acá. Federico Delgado es un fiscal comprometido. Lo han ensuciado alevosamente, le han armado causas. De la misma manera estos tipos atorrantes le armaron causas. Yo le pido a Federico Delgado que nos venga a abrir los ojos la semana que viene, que se anime y venga al programa. Dale, vamos. Mientras tanto, en la causa de los conocidos Panama Papers, los documentos de Panamá, van a ampliar la investigación con respecto al presidente Mauricio Macri. El juez federal Sebastián Casanelo ha pedido al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias y sus movimientos en las que el presidente Macri figure como titular y apoderado desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha. El doctor Casanelo acaba de citar para declaración indagatoria a 28 imputados. La mayoría son de prefectura. El juzgado de Casanelo también hoy es una bomba de tiempo, ¿no? Más allá de Casanelo, que es un mamarracho. Pero el juzgado tiene causas muy pesadas. Panama Paper, Time Warp. Tiene el de Cristina. No es solamente... Algunos pueden llegar a creer que, bueno, se quieren llevar puesto a Casanelo para que no lo investigue el presidente. Algunos pueden llegar a creer que, bueno, se quieren llevar puesto a Casanelo para que no lo investigue el presidente. Fue imputado Daniel Angelici por tráfico de influencias y piden su indagatoria. El fiscal Federico Delgado solicitó al juez federal Sebastián Casanelo que cite al presidente de Boca y dirigente del PRO para dilucidar si es operador de la administración de Mauricio Macri en la justicia. El allanamiento en la sede de Odebrecht fue ordenado por el juez Casanelo, que es uno de los jueces que investiga las obras de Odebrecht en la Argentina. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la mafia de Macri? El tipo te decía que iba a combatir la mafia. Como te decía que iba a haber pobreza cero, que te iba a sacar el impuesto a las ganancias. Te cagó de todas formas, ¿eh? No hay una que haya hecho, no hay una que te haya cumplido. Es tremendo lo que estamos viendo. Pero no lo estamos viendo, no lo estamos diciendo. Te lo estamos mostrando con pruebas. Dale, Pablo.
Mirá, las causas que tenía Casanelo, estaba recién mostrando muy bien el informe, tenían tal envergadura que, por ejemplo, Time Warp, que es la muerte de unos jóvenes en una fiesta electrónica, no hubo más fiestas electrónicas en la ciudad de Buenos Aires después de ese evento. Exacto. Por lo grave que hubo atrás de eso. Exacto. Y después Panama Papers, y después te pregunto, Gustavo, Panama Papers, un año después de esto, Casanelo se desligó de la causa y los desligó a Macri. No, claro, ahora me pregunto en qué marco fue todo esto. Claro. Dale, Juan. Bueno, a Miragaya lo empezaron a utilizar, la AFI lo empezó a utilizar en una causa contra Pablo Moyano y contra Hugo Moyano en Independiente. No nos olvidemos de eso y de la secuencia de opinadores y de periodistas que anduvieron también con ese tema. Después, Cidrás tiene un antecedente muy interesante, ¿no? En la AFI estaba a cargo de la división, se puede llamar antiterrorismo, estaba a cargo de una división de élite de la Agencia Federal de Inteligencia. Pregunto, ¿qué demonios tiene que hacer un funcionario que está a cargo de la división antiterrorismo apretando o direccionando a un imputado en una causa judicial? Esto directamente configura delitos graves, ¿o no, Natalia? Tanto en el caso de Miragaya como en el caso de Cidrás. Pero por eso yo mencionaba también a la ley de inteligencia en su carácter de funcionario, como orgánico, ¿no? De la Agencia Federal de Inteligencia, porque no pueden, primero, realizar ningún tipo de captación de información si no hay una orden judicial. Esto es importantísimo que quede claro. No puede hacerse sin orden judicial. Tampoco puede haber investigaciones criminales, divulgación o influir en la situación institucional, política, sindical. Hemos visto cómo 2 funcionarios de la AFI han ido directamente, me refiero al juez Carsolio, que estuvo ayer aquí, para acercarle cuál era la resolución para apresar a un dirigente sindical. Claro, porque ahí tenés claramente, no era Miragaya solo. Cuando Miragaya lo apartan por todo este tipo de animaladas que estaba haciendo, operadores seguían... va Di Pasquale, y Di Pasquale es el que lo aprieta Carsolio. O sea, el reemplazante de Miragaya. Cuando hablamos de un engranaje sincrónico, es que no es solamente un organismo o una institución. Es Macri. Exacto. Es Macri que utiliza al Consejo y a sus representantes en el Consejo de la Magistratura como un órgano inquisidor. A la Agencia Federal de Inteligencia para espiar a los opositores políticos. A los funcionarios conniventes judiciales para utilizar a la justicia también como herramienta de persecución política. Esto es una cuestión ya geopolítica y te diría a nivel latinoamericano. Hemos visto lo que sucedió en Brasil con ese famoso grupo de Telegram con absolutamente igual, ¿no? Entonces, se replica inevitablemente. Es importante que, insisto, que este gobierno que hace una constitución de subjetividad, que enarbola las banderas de cumplimiento de la ley, de la Constitución, sobre todo ahora en tiempo electoral, advierta a la sociedad que está incumpliendo la ley, la Constitución Nacional, y básicamente quiere como una especie de suma de poder público. Sí, y no solamente quiere destruir todo vestigio de justicia independiente, sino que también, como bien señalaba Alonso, al movimiento obrero. Quieren imponer una reforma laboral, quieren destruir el modelo sindical por rama y por eso inventan una causa tras otra contra los moyanos. Por ejemplo, hace 2 semanas Macri recibió en la Casa de Gobierno a Nancy Pastorizo, la dueña de la empresa Expreso Pontevedra, que supuestamente denuncia ser una pobre pyme que está siendo extorsionada por el sindicato camionero. En realidad, adeuda horas extras de los trabajadores, esto está comprobado, vi las planillas, y en esa causa operó directamente el señor Alan Bogado de la AFI, operó Ocaña, y la pobrecita Nancy Pastorizo, no es ninguna pobrecita, tiene una sociedad fantasma en Miami, vaya a saber con qué fines, tiene evasión tributaria, tiene lavado de dinero. Esa es la pobrecita Nancy Pastorizo a la que se refirió Macri el día de la bandera de manera escandalosa cuando atacaba a Hugo Moyano, y ahora extendió el ataque a Sergio Palazzo y a Pablo Viró, porque lo que quieren es destruir los sindicatos, lo que quieren es destruir los convenios colectivos, lo que quieren es imponer una precarización laboral absoluta. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Natalia, gracias Gustavo, muy bueno lo tuyo, en serio, y felicitaciones por bancártela. Me voy acá a la pantalla, Jorge, por favor, así vamos viendo las últimas partes, y esto es realmente impresionante. Carlos Cidrás, AFI de Inteligencia, ahora a la noche debería tener el escrito revocando y poniendo los nuevos abogados que me pediste, le dice el asesor de Báez, la asesora. ¿Cuál iría? No sé, dejé varios que ella elija o que él elija. Ok, avísame cómo va. Que no lo pongan a burlando, le dice el AFI. Que no lo pongan a burlando, le ponían el abogado de los espías. Dale, sigamos con el próximo. Y ahora vamos a ver el mail. Y esto une absolutamente todo. Y acá está la prueba. Los mails de Santiago Viola, del estudio Balbín, con Carlos Cidrás y con el señor Eduardo Miragaya. ¿Qué crees que le mandaban en ese mail? ¿Qué crees que le mandaba Viola a Miragaya y a Cidrás de la AFI? El estudio jurídico. ¿Qué crees que le mandaba? Dale, Jorge, ponelo. Vamos a ver qué le mandaba.
la recusación de Lázaro Báez. ¿Está? Acá de Casanelo, perdón. La recusación que le quería hacer Leandro Báez a Sebastián Casanelo y decía que a través de los medios de comunicación aparecía supuestamente Cristina Fernández con Casanelo. Dame el próximo. Ahí dice la importancia que tiene la causa, que sea investigada por un juez imparcial y todas las mismas cosas de siempre, que ha direccionado la misma, efecto de incluir a funcionarios de la administración, de excluir a Cristina Fernández de Kirchner. Dame el próximo, Jorge. Y acá viene lo importante. Fíjate. ¿Qué dice el estudio jurídico? ¿Cómo llegó esta denuncia? Pablo Cano, te hago una pregunta. ¿Cómo crees que puede haber llegado una denuncia que después la va a manejar la AFI? ¿Cómo? ¿Viene una persona con nombre, apellido, con DNI, la deja? ¿O será un anónimo, como fueron la mayoría de las denuncias? ¿Quién fue? Quizás haya un mensaje por Twitter de un fan que lo sigue y le haya llegado la denuncia. Lo más probable es eso. Bueno, igual le llegó a Elisa Carrió supuestamente e igual le llegó a Stornelli. Fíjate. No contaba con dicha información al respecto, pero desde el momento en el cual fue presentado dicho escrito, más allá del escrito presentado solamente y soluciona las notas, y se ha recibido el estudio jurídico de Viola en forma anónima en el estudio de Córdoba 999 la denuncia, de forma anónima. Mostrame qué otra denuncia fue de forma anónima. Jorge, ¿sabes qué? A Gómez Centurión fue víctima de seguimientos y escuchas clandestinas por parte de la AFI. Gómez Centurión fue suspendido de la aduana por una denuncia anónima. Es Macri, Centurión, fue Macri. Macri te cagó, Centurión. Fuiste funcionario de él y te cagó, te hizo una denuncia anónima con la AFI. Dale, mostrame el próximo, Jorge. Y este es el último. A Miragaya le atribuye también haber acordado con Pérez Corradi una acusación contra el radical Ernesto Sáenz. El intermediario habría sido un subordinado de Miragaya, el comisario Carlos Sidás. Igual que lo que vimos recién. Sidás y Miragaya eran los mismos. ¿Te acordás cuando había un periodista que decía que venía corriendo por Palermo, por los bosques de Palermo, y encontraba una denuncia? ¿Te acordás que había una señora que te decía que abajo de la puerta del country de su casa le tiraban denuncias? Un fiscal que un delincuente también le tiraban denuncias por abajo de la puerta. Todas denuncias anónimas. Dale, vamos. Las escuchas estas de la cárcel, ¿no? Que usted dice que le llegaron en un sobre anónimo, Mañana voy a verificar si son legales o no son legales, Yo estaba de veraneo, recibo un sobre y lo hago abrir. Y que me lo manden. En el sobre había una especie de escucha, yo no sabía si era legal o no. Yo la primera escucha que puse en el aire, esa escucha, yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica. Lo conseguí horas antes de empezar la temporada de la red en ese momento. Mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. Una persona me hace llegar una caja donde había estos cuadernos. Presentame lo de Gómez Centurión. Se trata del ingreso a plaza de mercadería subfacturada, de mercadería con prohibiciones de carácter económicas y no económicas, maniobras extorsivas, amenazas verbales y físicas, contrabando de estupefacientes, cocaína, extorsión, abuso de autoridad, ¿Y todo eso se lo designación de funcionarios cómplices y demás delitos que usted sepa tipificar. ¿La denuncia de quién la firma? Hay muchas. ¿Es anónima? La denuncia es un anónimo. Es anónimo. Es un anónimo, la presenta. Tiene un olor a... No, espera. Tiene un olor a Servi. Espera. Tiene un olor a Servi.
caso fue a un funcionario político y se la puede bancar. Pero la que le hicieron a Santiago Maldonado, la verdad que no tiene perdón, Miguel, ¿no? Es una situación mucho más dolorosa y tiene que ver con otro capítulo de cómo operó el gobierno otra vez a través de los medios de comunicación y los periodistas. Sergio Maldonado denunció hace unos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cómo fue atacado de manera sistemática y organizada por ministros, políticos, periodistas. A todo esto lo orquestaron mientras lo estaban buscando a Santiago Maldonado. Los ministros eran, por ejemplo, Abruz, Patricia Bullrich, después operaban diputados como Elisa Carrió, Fernando Iglesias, después actuaban líderes de opinión, periodistas reconocidos y después periodistas con acceso a la causa. Por último, se llegaba a los trolls que repetían este discurso de odio. Fue tan efectivo este ataque que llegaron a instalar algo que muchos todavía creen, que Sergio Maldonado cobraba 200.000 pesos por mes de un subsidio. Lo insultaron a Sergio Maldonado, lo atacaron a Sergio Maldonado y todo esto a través de los medios. Dale, veamos la operación. Sergio, presentaron un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los ataques que fuiste sufriendo a través de la web. ¿En qué consiste eso? En realidad es algo que elaboramos a partir de lo que pasó cuando Santiago estaba desaparecido, cómo fueron influyendo por parte del Estado, o sea, del gobierno, ministros y políticos. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, sí. Los forenses de alguna manera... Es como Walt Disney. Claro. Después, como una primera línea de lo que eran los periodistas funcionales al gobierno y que iban delineando cómo era la causa, se anticipaban a lo que iba a venir después. ¿Quiénes eran los protagonistas de este eslabón que iba trabajando sobre la información? Eso es lo que nosotros presentamos, ahí hay 3 periodistas, en ese momento era Silvia Mercado, estaba Loredeira Foglio, que escribía para el Diario de la Nación, y el periodista de Clarín que ganó un premio del gran mentidiario argentino. Por otro lado tenías los periodistas que atacaban directamente, denigrando y hablando barbaridades de Santiago, y después atacándonos a nosotros como que éramos militantes kirchneristas, que éramos de izquierda, que éramos esto, que lo hacíamos por plata. Se ahogó, maestro. Yo lo lamento mucho por usted, por su mamá, por su familia. Decía Sergio Maldonado recién que él antes era un ciudadano. Bueno, ahora tiene un negocio político. Antes de ciudadano común, ahora tiene un negocio político. 2 palos ya se llevó. ¿Por qué crees que Eduardo Feynman, que es un periodista profesional, hace un posteo en el que dice ahora Sergio devolver la plata? De hecho, el mismo ministro de Justicia, Germán Garabano, desmintió eso y dijo que el Ministerio de Justicia no otorgaba ningún subsidio ni nada por el estilo. Prudencia, dejemos trabajar a la justicia, que ya en los últimos días se ha empezado a generar luz y verdad sobre mucho lo que ha pasado. El presidente Macri, los ministros Abruz, Patricia Bullrich, no generaban mentiras directamente explícitas, pero tampoco se dedicaban a aclarar o a defenderte cuando había un hostigamiento y una generación de mentiras permanentes sobre vos. ¿Por qué crees que hacían silencio sobre eso? Digamos porque le conviene. O sea, porque ellos es agarrar, tiran algo y después ya está, o sea, el trabajo lo hacen otros. Después vienen los trolls y después viene la gente de carne y hueso que replica todo eso sin siquiera hacer un propio análisis y dice lo que dice. Bueno, parece que la señora que había sido contratada por la CIDE para estar al lado de Natacha Haidt, por la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, para estar al lado de Natacha Haidt en el programa de Mirta Legrand, ha tocado el Twitter hace unos minutos. Mirá, déjame que te cuente esto, esta es producción en vivo. Dale, a la gente. dale. Mientras vos la mencionabas, yo no la conocía, no soy tuitero, me puse a ver los tweets de Ana Polero. Sí. Es una piba de la Calcaterra. Sí. Más o menos, ¿viste? Una agrupación que te defiende a Macri todo el tiempo, que esto es real. O sea, vos al aire estaba viendo. Y había un tuit que me llamó la atención, justo pudimos hacer el informe de Santiago Maldonado, sí, que daba en el marco de aquella movida de que los mapuches, la RAM y toda esa cosa, un tuit apoyando fuerte. O sea, era prácticamente un troll de verdad, si no quiero decir.
¿Qué pasó? Quisimos ver los tweets de Juan, que es un gran tuitero, quisimos ver los tweets, ¿qué pasó? Lo bloqueó, es decir, que solamente la pueden ver sus seguidores. Se preocupó demasiado con lo que estaba viendo en ADN, se preocupó demasiado y acaba de bloquear su cuenta de Twitter, con lo cual la pueden seguir sus seguidores. ¿Qué cosa tan grave podría decir que la acaba de bloquear, no? Creo que lo que más le molestó es que se revelase que trabajaba con Miragaya y que trabajaba directamente para la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Pero que lo hizo en vivo, Juan? ¿Lo hizo en vivo cuando estábamos al aire? ¿Lo hizo en el mismo momento? Todo indica que sí, todo indica que lo hizo mientras transcurría el programa y la denuncia que realizamos en ADN. ¿Esto es un candadito o una valijita? Un candadito. Ah, creí que era un bolsito. No, creí que... ¿Y arriba qué pasa? Dice, lo sentimos, no estás autorizado para ver este estado. Eso por fisgón. Quisiste ver el estado de Ana Polero y no pudimos verlo más. Está bien, Ana, está muy bien que se cierre. Está muy bien lo que ha hecho. Ha hecho muchas travesuras, Ana. Ha hecho varias. Se ha portado muy mal, ¿Cómo? Ha hecho varias, como dijo el presidente Macri. Sí, ha hecho varias, Anita. Así que está muy bien lo que hizo. Qué manera de haber gente del periodismo vinculada a la AFI, ¿no? Tremendo, tremendo. El tema es también dentro de la AFI, ¿quién tomó a Miragaya y quién lo desafectó? Y hay que decirlo con todas las letras. Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI, fue la persona que tomó a Miragaya y la que lo desafectó. Y hay que dar dos nombres también, me parece que el programa lo merece. Son Pablo Pinamonti y Juan Sebastián de Stefano, dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia que fueron mencionados en la causa que instruye el juez federal Alejo Ramos Padilla en Dolores. Juan, ¿es común que los fiscales salten a la AFI? Y que después de la AFI vuelvan a ser fiscales. Algún día voy a contar el caso de un ex juez que ahora trabajaría en una sede de la AFI en el extranjero. Algún día, si no violo la ley de inteligencia. Dale, lo vamos a hacer eso, me gusta. Nos vamos a ir hasta el martes que viene. El martes que viene vamos a seguir. Este es el país en el que está viviendo. Este es el país que ha generado la derecha en Argentina. El neoliberalismo necesita que los otros tengan miedos. ¿Sabes por qué? Porque no quieren exponer sus políticas. Como no pueden demostrar gestión, lo que hacen es que el resto tengan miedos y llenarte la cabeza a vos de mentiras para que no votes a la oposición que puede tener alguna actividad constructiva. Llámese Labaña, llámese Alberto Fernández, llámese hasta Del Caño. Hay que ver cuántos fueron y somos funcionales a estos muchachos. Cada uno tiene su verdad. El problema es cuando le compran esa verdad. Nos vemos el martes que viene. Se quedan con Julián Guarino, que está Félix Raus, para hablar con él. Hasta el martes.